Ayer se confirmó la condena a 4 años de prisión por extorsión del falso abogado Marcelo D'Alessio. Quizá algunos lo recuerdan, quizá otros no. Básicamente era una movida que incluía un poder mediático. En la misma causa está el periodista Daniel Santoro, y un poder judicial, en este caso Marcelo D'Alessio, una persona que se presentaba como abogado en diferentes platós de televisión sin serlo. Pero hay algunos que quizás no recuerdan lo que pasó. Puntualmente se trataba de una mafia mediática judicial que extorsionaba mediante chantajes, mediante justamente extorsiones a empresarios que podían estar involucrados en algún ilícito. Ahí vemos en el juicio que obviamente se realizó por Zoom, la condena que justamente se dictaminó, se confirmó vía Zoom ayer. Esta extorsión funcionaba a un nivel judicial y a un nivel mediático. Mediático por la exposición pública, judicial por la condena que podía percibir. ¿Se entiende cuál era la conexión? Y en ese sentido, Marcelo D'Alessio era una parte esencial de ese chantaje. Voy a leer la noticia de Telam porque es muy clara, ¿no? Más que nada para no usar términos que no corresponden. El falso abogado Marcelo D'Alessio fue condenado este lunes a 4 años de prisión por un intento de extorsión contra un empresario, con la complicidad de un fiscal federal y 2 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, ex-CIDE. El veredicto, con el fallo unánime de los jueces, fue dado a conocer por el Tribunal Oral Federal 2 pasado el mediodía de ayer, y la condena alcanzó también al ex fiscal Juan Ignacio Bidone, a quien se le impusieron 3 años y 8 meses de prisión, y a los ex agentes de inteligencia de la AFI, Rolando Barreiro y Claudio Álvarez, con 2 años en suspenso. Los condenados fueron sometidos a juicio oral desde el 8 de marzo último, a raíz de la causa que investigó un intento de extorsión al despachante de aduanas Gabriel Traficante, consistente en la amenaza de involucrarlo. Esta parte es importante. Consistente esa extorsión en intentar involucrarlo en la llamada mafia de los contenedores y al mismo tiempo ofrecerle evitar un escrache mediático en noviembre de 2016. El ahora condenado contactó a Traficante, hablamos de D'Alessio, contactó a Traficante en 2016 para informarle que estaba imputado, sin ser abogado de D'Alessio. Le informó que estaba imputado en una causa que estaba siendo tramitada en la justicia en lo penal económico y que por un pago de dinero podía ayudarlo a quedar fuera del expediente. D'Alessio hacía gala de relaciones con funcionarios del Poder Judicial y también dentro de diferentes medios, y al mismo tiempo aseguraba que esos vínculos le daban margen de maniobra para involucrar, desligar o involucrar a personas en procesos judiciales y evitar la publicidad negativa en los medios. Esto es importantísimo. A veces el tema judicial se nos vuelve un poco denso y no entendemos cómo funciona. D'Alessio es un agente que actuó como la peor cara de la moneda del Poder Judicial. Era un falso abogado que se movía en lo judicial y en lo mediático, con complicidad de personas de inteligencia y del propio Poder Judicial. Cuando decía que tenía relación, es cierto, esto fue un acto ilícito que tuvo cómplices. Entonces D'Alessio te amenazaba, te extorsionaba con meterte en una causa que sabemos cómo, y esto hay que decirlo también, cómo funciona los medios para con la justicia y la justicia para con los medios. Acá condenan los medios. Acá un medio te puede condenar. Acá un medio, no en lo político, no en lo político partidario, digo. Acá hoy los medios, la sociedad, le damos un poder en donde si los medios dicen que A es culpable, es culpable. Amén de que sí lo sea, ¿se entiende? Amén de que haya pruebas y demás, y que, como sucede, por ejemplo, con, no sé, con el caso de los scratches a los genocidas, que creo que es otro capítulo, que es más aparte, que es un polo completamente opuesto a lo que ocurre con D'Alessio. Sí, muchas veces ignoramos el proceso judicial, sí, muchas veces subestimamos, mejor dicho, el debido proceso judicial. Muchas veces esto, hay soretes, si me permiten la expresión, que utilizan esta expresión como, pará, no es culpable hasta que no, cuando hay pruebas de manera abismal. Se entiende que muchas veces esta expresión es usada por soretes de todo tipo, ya se imaginarán qué tipo, para regatear la acusación pública. Pero en estos casos, en el caso de la complicidad política, mediática y judicial, hay muchos claros oscuros, hay muchas ambigüedades y hay muchos agentes, como es el caso de D'Alessio, que aprovechan tener un costadito, un rinconcito en los medios y un rinconcito en el Poder Judicial para decirte, che, mira, te meto en esta causa, garpame, porque si no me garpás, porque si no colaborás conmigo, te escracho mediáticamente. Y tengo pruebas fabricadas en lo judicial. Por ende puedo sustentar, no puedo sustentar una condena, no puedo sustentar un proceso judicial legítimo, pero sí puedo hacer lo marginal a eso, y lamentablemente ya no marginal, sino protagonista de los medios de comunicación, que es exponerte mediáticamente, decir que tenés una causa. Y
lamentablemente, se aprovecha algo que ya sí es culpa nuestra, de los consumidores, que es que muchas veces no profundizamos, no intentamos ver más allá de una condena. Y va para ambos lados de la mal llamada grieta. Va para el caso de si Mauricio Macri apareciera una causa, que bueno, apareció no, ya las hay, como es el caso del contrabando de armas a Bolivia, por poner un caso de algo que ocurre en las antípodas del kirchnerismo, del peronismo, debe tener su debido proceso. Debe tener su debido proceso. Digo, lo aborrezcamos, o aunque haya gente que lo defienda, debe tener su debido proceso. Lamentablemente eso es completamente ambiguo, completamente arbitrario. Pero el caso de Alessio desnuda un debate sobre el Poder Judicial que yo creo que no nos vamos, no quiero ser, nos vamos a dar, porque no creo que el gobierno lo esté dando, no creo que el gobierno tenga el compromiso de hacerlo, y creo que tiene que ser uno de los grandes reclamos como sociedad que impulsemos. No por tirarle palos al gobierno porque sí, sino porque Alberto mismo habló de que cualquier sótano de la democracia, citando sus palabras, tenía que ser repudiado y atendido por el gobierno para justamente erradicarlo. Es la condena a Marcelo D'Alessio, justamente una de las caras de los sótanos de la democracia que contiene nuestro país y los claroscuros que tiene el Poder Judicial. La verdad que quien está del otro lado es abogada, es docente universitaria, se recontra copó a charlar con nosotros un ratito para poder tener una opinión profesional y hablar con propiedad. Natalia Salvo, acá Esteban Chiacho en Cítrica, mil gracias por coparte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado, Natalia, encantado. Principalmente consultarte por qué significa la condena a D'Alessio. Si podrías decirnos en tus términos, en tus estudios, Marcelo D'Alessio, qué representa para la democracia, para el Poder Judicial, y si su condena cambia algo o es un hecho aislado. ¿Qué sentís al respecto? Bueno, Marcelo D'Alessio es un engranaje más que cobra sentido en cómo utilizó el gobierno anterior de Mauricio Macri a la estructura del Estado con fines persecutorios y con fines disciplinadores también. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sucedió en la causa traficante con la condena del día de ayer, cuyos fundamentos se van a conocer recién el 20 de septiembre, lo condenan a D'Alessio por tentativa de extorsión a 4 años de prisión. Pero también lo condenan al fiscal provincial Vidone, que lo deben conocer seguramente porque fue el que estuvo a cargo del caso del triple crimen, pero también porque también está procesado en la causa D'Alessio. Entonces, ahí ya con D'Alessio tenemos un agente inorgánico, donde la AFI de Macri tercerizaba el espionaje ilegal. Con Vidone tenemos la pata del funcionario del sistema de justicia. Y después están los medios de comunicación entronizados en cabezas, en este caso de Daniel Santoro, cuyo procesamiento fue revocado tanto en la causa traficante como en la causa de Dolores, que está siendo revisado. Y la verdad que ahí tenemos 3 patas de esta famosa mesa judicial de la que se habló en el macrismo. Servicios de inteligencia, sistema de justicia a través de jueces y fiscales, agentes orgánicos o inorgánicos de la AFI y medios de comunicación. Entonces, a mí me parece que de ningún modo puede verse esta causa o la condena a esta causa como un hecho aislado o una causa fragmentada, sino que se tiene que ver en sintonía con otras causas muy conocidas y muy resonantes mediáticamente, como es, por ejemplo, la causa de la mesa judicial, que se inició con la denuncia de la jueza Ana Figueroa a través de un programa radial, diciendo que la habían literalmente apretado Juan Bautista Maíquez para ver cómo iba a sacar su fallo respecto del tema memorándum, la causa por el espionaje desde la AFI, es decir, no ya paraestatal, a los propios y a los ajenos, que se fue de Lomas de Zamora a Comodoro Pi, la causa de D'Alessio, donde se investigaba una organización criminal paraestatal, ¿no? Donde el Estado tercerizaba espionaje, y bueno, y esta causa, que es la causa traficante, y que se inició en el año 2016, donde ya esto sucedía, donde ya se utilizaba el Poder Judicial para armar causas, para extorsionar, y que, insisto, me parece muy relevante, sobre todo para discutir una reforma judicial, para que la gente vea lo importante que es que el Poder Judicial tenga su función constitucional y no sea instrumento de persecución o no sea un instrumento del poder real para disciplinar a la sociedad, dirigentes sociales, gremiales o incluso empresarios, ¿no? Porque hubo empresarios que fueron extorsionados para vender a precio vil sus empresas, cosa que también sucedía en el terrorismo de Estado, en la última dictadura cívico-militar más sangrienta, donde las empresas se vendían en una mesa de tortura. Entonces, a mí me parece
muy importante no ver en esto un hecho fragmentado y aislado, sino verlo como un síntoma, un fenómeno más de lo que fue un Estado, la verdad que literalmente mafioso, puesto al servicio de intereses particulares y puestos al servicio del armado de causas, de la persecución y del disciplinamiento también. Natalia, y también, viste, vos, afortunadamente, de nuevo, tenerte nos permite hablar con propiedad, usar términos que a los que no estamos en materia judicial nos cuestan, o por ahí usamos un término que no corresponde y intentamos evitar eso. En ese sentido, como para bajarlo también, viste, a los que estamos adentrándonos en la materia, yo, sea ciudadano, yo un ciudadano, me encontraba o era interceptado por esta mafia, porque es una mafia, y en lo mediático te podían destruir tu imagen pública, en lo judicial condicionarte sin el debido proceso, y todo eso aceitado por el mecanismo de la AFI con complicidad gubernamental. Digo, es gravísimo, digo, lo estoy diciendo bien, estoy interpretándolo bien. Excelente, absolutamente así como lo decís vos. Por eso hay que ver una visión integral, sin ánimo de hacer comparaciones que pueden a algunos herir susceptibilidades o resultar impertinentes, pero lo que pasó con el juicio de las juntas y con el capital político y simbólico y cultural que representa el Memoria y Verdad Justicia, tiene que ver con esto, con no haber visto hechos aislados, sino haber visto un plan estructural donde obviamente se utilizaba, que cristalizaba en distintos delitos. Pero lo que pasa con el lawfare es un poco esto. A veces se supone que es solamente para perseguir opositores políticos y uno no advierte que es también para procurar impunidad a los que hoy en día están siendo investigados. Y no es solamente en el tema penal, es también en el tema comercial, como pasa con la causa Correo, es también en temas relativos a la ciudad de Buenos Aires, como hace Larreta con su poder judicial de la ciudad, que lo tiene absolutamente cooptado, y lo vimos lo que sucedió con la impugnación judicial a través de diferentes ONG que están financiadas por ellos, para evitar la presencialidad escolar en un momento donde la crisis de la pandemia volvió a resurgir. Entonces, a mí me parece que hay que ver en esto un dato y que la gente de algún modo lo percibe, porque 9 de cada 10 argentinos y argentinas no está de acuerdo con este poder judicial. Es el poder más corporativo, el poder que se sustrae a la institucionalidad, un poder aristocrático. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque desde que no pagan los impuestos que tienen que pagar, hasta que la Corte Suprema de Justicia es el único poder del Estado que no ha realizado la capacitación en la ley Micaela, que impone la ley 27.499, es un poder que se autofiscaliza, es un poder que su cabeza, que es la Corte Suprema de Justicia, tiene aproximadamente 4.000 y pico de empleados, que tienen sueldos siderales. No quiero hacer con esto un discurso de la antipolítica No, se entiende. Pero la verdad que en un momento histórico donde estamos atravesando una crisis de representación general, tener un poder judicial que lo que hace es ser un reaseguro de los poderes concentrados, tanto financieros como económicos, como estas terminales políticas, y no ser la garantía de la efectivización de los derechos sociales, o de los grupos más vulnerables, y la verdad que es muy preocupante. Natalia, sabemos que el tiempo apremia, que es un día súper movido, que queremos consultar ya cerrando, porque hay una pregunta que un poco se cae de Maduro. De hecho, el presidente proviene de la Facultad de Derecho, y ahora se promovió, leía, no sé si es algo que se ha profundizado más, pero desde un sector opositor, Ritondo y Jacobiti, dos sujetos del PRO y la UCR respectivamente, han propuesto que la Corte Suprema, su presidente, sea decidido por antigüedad en el cargo, según la política online, digo para citar correctamente, para aceitar el arribo a la presidencia de Ricardo Lorenzetti, que Rosenhat no continúe, y que por otro lado esto tiene el beneplácito de sectores del kirchnerismo. Y me quedo un poco como, ¿qué pasó acá? ¿De qué me perdí? ¿Qué balanzas? ¿Qué peso tiene esto? ¿Qué rol tiene el presidente? ¿Qué rol tiene la oposición? ¿Qué lectura haces de esto que se informó hace pocos días? Bueno, es como bien decís vos, son trascendidos. Lo que hay es un proyecto de ley presentado por la oposición. Claro. Sí, leí a través de una nota, una periodista que yo considero hiper seria, que es Alejandra Andán, en El cohete a la luna, haciendo alusión a esta situación, y que teóricamente el fin último sería que Lorenzetti, que fue el responsable de la teoría de Irurzun y de otras tantas cosas, ¿no? Un representante de intereses extranjeros, digámoslo así, en la Corte Suprema de Justicia, sería para volver a la presidencia. Todos sabemos lo que sucedió, Irina Hauser la cuenta muy bien en su último libro, en 2018 fue cuando perdió la presidencia después de 10 años Lorenzetti, y todas las maniobras que hubo. No estoy con esto santificando a Rosenkrantz, que no me merece ningún tipo de agrado
a nivel Sí, como cortesano, sí. sino que lo que digo es que siendo así y siendo esa finalidad, la verdad que te puedo decir, desconozco absolutamente cuáles son los sectores políticos que está atrás de eso, pero me sonaría muy raro que tenga el beneplácito del oficialismo, teniendo presente que incluso fue el mismo presidente de la Nación el que habló de soterrar o cortar totalmente los lazos con el Poder Judicial. Creo que cualquiera que esté más o menos informado saben que no hay ningún tipo de injerencia en el Poder Judicial, incluso a algunos les disgusta esta situación, pero no me cabe duda, esto sí, y es una opinión absolutamente personal, Sí, sí. que Lorenzetti lo que quiere es volver a la presidencia de la Corte. Ujú. Natalia, la última es dónde podemos encontrarte, leerte. La verdad que sos muy clara para explicarlo. Nos das una mano a entender un tema muy complejo y que es imprescindible abordar. ¿Dónde podemos dar contigo? ¿Dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos escucharte? Bueno, yo la verdad que soy docente Sí, universitaria sí, de sí. la facultad, Sí. tanto de la UBA, en Derecho, en Sociales y también en la Universidad Nacional José C. Paz, así, ahí no creo que tengan acceso, pero a veces escribo para el cohete. Mm. La verdad que soy integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, que tiene su revista, en todos los temas que tienen que ver con el derecho social, que creo que es uno de los grandes desafíos de los tiempos que se vienen. Y bueno, también en el Frente de Abogados Populares a veces escribimos, pero fundamental, no es que soy cronista de algún lugar, pero bueno, eso lleva tiempo y no me gusta a mí particularmente escribir superficialmente. Soy a veces de las que prefiere escuchar y nutrirme y leerlos a muchos periodistas y también a académicos, y bueno, y después con mi lentitud de escribir algo con una reflexión que yo creo que realmente aporte. Natalia, gracias en serio por hacer el ratito para ayudarnos a entender, comprender. Será hasta la próxima y un fuerte abrazo desde Cítrica. Otro para ustedes, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Natalia Salvo, abogada y docente universitaria. La verdad, una nota que teníamos una banda de ganas de hacer. Natalia es una de las personas más claras para ayudarnos a entender el caso de Alessio. De vuelta, esas tres aristas que se movían en lo mediático, en lo político y en lo judicial para extorsionar, para ganar guita, para chantajear. Hoy, afortunadamente, la conclusión que nos da entre la vergüenza que da escuchar este caso, es una vergüenza el caso de Alessio para toda la Argentina. La esperanza que nos da es que no sea un caso aislado, como bien decía Natalia, sino que se trate de un importante punto y aparte en el tratamiento del Poder Judicial. Lo que ha hecho D'Alessio es una mancha en el Poder Judicial, una mancha en la política argentina y tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Es completamente desigual e injusto y lo ha hecho muy bien Natalia. Y el último título que nos dejaba también con mucha responsabilidad, obviamente diciendo que partía desde una lectura propia que hacía de que Lorenzetti quiere volver a la presidencia de la casi digo República, acto fallido, de la Corte Suprema de Justicia. Y es algo que hemos escuchado de otros colegas y de otros comunicadores, así que damos fe que es así. ¿Por qué? ¿Por qué Lorenzetti? Hay un acuerdo entre un sector del PRO y del kirchnerismo para aceitar el arribo de Lorenzetti, esto lo digo yo a título personal. Aparece un manto de sospecha en ese punto que puede ser explicado, no tiene nada malo, habrá alguna explicación detrás e intentaremos profundizarlo en los próximos programas. En el mientras tanto, seguimos en todas las tormentas juntas.